Ok, entonces hablemos de redes neuronales. Una red neuronal, digamos en un esquema muy sencillo, es algo como lo que estoy ilustrando aquí. Es un, digamos, es un esquema que se compone de layers o de capas, que inicia con una capa de input y termina con una capa de output. La capa de input normalmente significa, o la capa de entrada, es el punto donde ingresamos los datos y la capa de salida es donde tenemos probablemente el resultado. Piensa en una situación en la cual ingresan a un proceso, por ejemplo, sus datos, no sé, datos de características de las personas, y les dice cuál es el salario esperado para esas personas, ¿no? Y aquí en medio ocurren diversas cosas, ¿no? Entonces, de lo que se trata la clase de hoy es tratar de entender qué ocurre entre la capa de entrada y la capa de salida. Digamos, redes neuronales es una técnica, la técnica más avanzada probablemente del aprendizaje estadístico. Se le conoce como deep learning, en el sentido de que es un aprendizaje profundo, ya con la traducción al español, porque la profundidad del análisis depende de cuántas capas ocultas incluyamos. ¿Sí? Entonces, piénsenlo de esta manera. Si ustedes pensaran en, por ejemplo, una regresión como un proceso de aprendizaje, como el primer método que aprendimos para hacer análisis de aprendizaje estadístico, entonces, ¿cuántas capas ocultas ahí habría? En realidad ninguna, porque para nosotros es perfectamente transparente. Es simplemente la regresión, es una suma ponderada de diferentes factores que al final nos regresan un output. Entonces, si lo queremos llevar al caso más extremo, podríamos traducir que incluso la regresión cabe dentro de este caso. Es decir, donde en la entrada tenemos los regresores y a la salida tenemos el resultado. En la capa de entrada podríamos tener, por ejemplo, como les decía, los factores que pueden explicar el salario de las personas y simplemente es una regla de suma ponderada que nos dice cuál es el salario obtenido. Ahora, ¿qué es lo que hace el Deep Learning? Es que abre el proceso entre la entrada de los datos y la salida. ¿Cuántas capas existan entre la entrada y la salida? En realidad no hay límite, ¿sí? Más allá del computacional. Pero esa característica de el número de capas que existan entre la entrada y la salida es lo que le da el nombre de aprendizaje profundo. Eh, el Deep Learning o aprendizaje profundo se ocupa en casi todas las cosas que hoy día estamos viendo como tecnologías de punta. ChatGPT está montado en un modelo de lenguaje natural que tiene una red neuronal detrás. Digamos, tiene una red neuronal preentrenada que está detrás, pero al final del día es una red neuronal muy avanzada. O sea, más o menos para que se den una idea, ChatGPT debe tener así como 7.5 billones, el 4. No, el de hecho 3.5, como 7.5 billones de parámetros. Y ahorita les voy a decir qué significa eso en términos de la red neuronal, ¿vale? Entonces, eso es como una red neuronal. Esto es así de sencillo sería, ¿vale? Como pensar. Bien, ahora. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la red neuronal? Ocurre que regularmente lo que haremos será pensar que, digamos, hay un input que llamemos de X1. Y aquí hay un input que llamemos de X2, X3 y X4. Entonces, lo que ocurre es que estos inputs están conectados con una capa oculta, la cual, cuando recibe los inputs, los recibe, digamos, procesados o transformados a través de una regla que está aquí abajo, que sería esta regla. ¿En qué consiste esta regla? Es la suma ponderada de cada uno de esos X. Entonces, digamos que en este punto que está aquí, lo que recibe es la suma de X1 multiplicado por su ponderador 1 más X, bueno, X2 por su ponderador 2, así hasta X4 por su ponderador 4. Eso es lo que recibe ese nodo. Entonces, recibe la información de cada uno de los datos. Aquí la recibe en esta forma que estoy escribiendo aquí abajo, que regularmente voy a simplificar como ZJ. Entonces,
Cada uno de estos puntos recibe una suma ponderada distinta, ¿sí? A su vez, una vez que cada uno de estos puntos recibe una suma ponderada, eso quiere decir que al final tendrán aquí a un Z1, un Z2 y un Z3, que a su vez podrán transitar hacia a la siguiente capa. Es decir, la capa 2 podrá hacer la misma operación. Recibirá cada uno de los datos de la capa anterior, los ponderará por sus respectivos pesos y continuará hasta el siguiente nivel. ¿Se entiende la idea aquí? ¿Sí? Vale. Entonces, todo esto ocurre para cada uno de esos puntos. Entonces, ¿quiénes son los parámetros en este caso? Son cada uno de estos W. Entonces, por ejemplo, para el primer punto tenemos este W y este W, perdón, este último W. Entonces, solo para este primer nodo, que así le llamaremos nodo, necesitamos 4 W. Para el segundo nodo también necesitaremos 4 W, que no serán iguales a los del primero. Para el tercero tendremos otros 4 nodos, otros 4 W que tampoco serán iguales a los de los otros dos anteriores. Entonces aquí ya solo llevamos 12 W, más sus respectivos tetas que he señalado aquí abajo, que es como si fuera, piénsenlo esto es como si fuera una regresión más una constante. Una regresión que utiliza como regresores a los XY más un término constante. Entonces, cuando hablemos de parámetros, hablamos de cuántos W y cuántos tetas existen dentro de la red neuronal. ¿Vale? Bien. ¿Queda claro ustedes? Buenísimo. Bien. Entonces, aquí trato de darle como ese nombre. Entonces, donde los pesos Z, W1, así hasta se obtienen mediante el aprendizaje. Entonces, a eso le llamamos aprender. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso de aprendizaje? Al igual que cuando hacemos una regresión, obteníamos los betas de la regresión y decíamos, los betas de la regresión cuando el modelo había expuesto información. Y luego esa información que había expuesto, o donde había sido expuesto el modelo, que es donde había aprendido, la utilizaba en otro conjunto de datos. Aquí será igual. Tendremos un conjunto de datos donde el modelo aprenderá, será expuesto, entonces obtendremos estos W para un conjunto de datos que luego trataremos de ver si son capaces de replicar los resultados en otro conjunto de datos. Entonces utilizaremos la misma idea, separar la información en validación y prueba, eh, y cada uno de estos parámetros será obtenido del dataset donde aprende. Ahora, esto se vuelve muy complejo. Si ustedes lo piensan un poco, quiere decir que esto es casi un problema de optimización. Tenemos que encontrar quiénes son los W y los Z que mejor ajustan el resultado que queremos obtener. Eh, Y entonces, pero hay múltiples soluciones, porque si lo pensaran como un problema de optimización, ¿cuántas dimensiones tiene una red neuronal como esta? Bueno, pues es una barbaridad ya, o sea, ya eso ya pensarlo en términos ya es incuantificable para los humanos. Los humanos normalmente somos capaces de resolver así mentalmente problemas de 3 dimensiones. Y a veces es difícil, ¿no? Con 3 dimensiones. Eh, por eso necesitamos a las máquinas normalmente para resolver este tipo de cosas. Eh, entonces, es un problema bien complicado. Ahora, el problema de obtener esos W se le llama backpropagation, ¿sí? Ese es el mecanismo, así se le conoce. Entonces, el siguiente concepto que quiero introducir es el concepto de backpropagation. Backpropagation es una técnica que lo que permite es encontrar los W de forma en reversa. Es decir, te inicias en este punto, tú sabes quién es el resultado que quieres obtener y entonces vas hacia atrás y dices, ¿qué pesos necesito darle? ¿Qué W necesito darle? W1, W2 y así hasta WK. Necesito darle a este dato que me está dando este nodo, de tal manera que yo pueda llegar al output que estoy encontrando. ¿Sí? Ya, una vez que los encontré, ahora tengo que preguntarme qué W necesito darle al link anterior para que me dé exactamente el valor que necesito para que a su vez dé este otro valor. ¿Sí? Y así sucesivamente.
Entonces, eso se resuelve por un proceso iterativo, que ahorita les muestro en términos computacionales, y eso se llama backpropagation, ¿vale? No es trivial, hay muchas técnicas para resolver eso, pero vamos a utilizar algunas muy básicas, al menos en esta clase. Bien. ¿Dudas con este planteamiento? Bueno, ahora, entonces, en general, al output que obtenemos en cada uno de los nodos lo llamé ZJ. Entonces, cada uno de estos ZJ le voy a aplicar una función y esa función será el output final. Bien, entonces ese output final puede tomar diferentes formas. Eh, Algunas de las formas más básicas que se le suelen otorgar a esos outputs es, por ejemplo, esta que tengo aquí que se llama una función de activación sigmoide. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros, como analistas, podemos controlar cuándo decidimos activar o desactivar un resultado. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta combinación de resultados, un θj más un W1J por X1 más W2J por X2 más puntitos WKJ por XK. Esa es la combinación de datos que yo tengo. Ahora, imaginemos ya que tengo estos datos, entonces yo puedo tomar la decisión de cuándo voy a considerar que esta información es suficiente para decir que el resultado es válido. ¿Sí? Eso hacen las funciones de activación. Las funciones de activación me permiten decidir cuándo este valor es suficientemente valioso para mí como para incorporarlo a mi modelo. Entonces, pensémoslo de esta manera. Cuando resolvemos un modelo Probit, que es el más sencillo y se le conoce en el mundo de las redes neuronales, se le conoce como perceptrón, normalmente nosotros decidimos que vamos a reconocer como algo válido cuando supera un umbral. Y el umbral que decidimos ponerle fue este, si lo recuerdan. Es decir, cada vez que tomamos una forma de este estilo, aquellas cosas que superen punto 5 estarán de este lado, serán clasificadas como 1, aquellas que sean menores a punto 5 serán clasificadas como 0. ¿Sí lo recuerdan un poquito? ¿Cómo hacíamos cuando hacemos un probit? Entonces, todos los que estén por encima de ese valor serán clasificados como 1 y todos los que estén por debajo de ese valor serán clasificados como 0. Así lo hacíamos. Ahora, piensen que esa función de activación también lo que nos permite es decir cuándo esta suma ponderada es válida y cuándo no es válida, por ejemplo. Entonces, tenemos una función básica que se conoce como sigmoide, que es esta, que está basada en una función logística y que nos permite activar o desactivar un resultado. Entonces, cada vez que nosotros nos paremos en una red neuronal, aquí el input o el output que resulta, perdón, aquí pasará por una función de activación y a través de esa función de activación decidiremos qué valor le enviamos al siguiente punto. No le enviaremos tal cual la suma ponderada, sino le enviaremos el resultado de haber pasado por la función de activación. La función de activación es lo que nos permite controlar cuándo la información enviada es de una o de otra forma. ¿Sí? Este, eso, por eso la mayoría de las personas, y bueno, la razón por la que la mayoría de las personas que trabajan en este ámbito de redes neuronales son ingenieros en electrónica tiene que ver con que para ellos es muy sencillo pensar los problemas como si fueran circuitos de activación o desactivación, de conexión. Entonces, las funciones de activación son eso. Es como un interruptor que prendes o apagas. Y una vez que lo prendes, entonces dejas pasar el flujo. Si lo apagas, no pasa el flujo. O depende, no puedes calibrar, puedes decidir qué parte del flujo pasa y qué parte del flujo no pasa. ¿Vale? Bien. Ahora, además de esa función de activación que se conoce como sigmoide, que es esta, eh, y que en general para evitar más cargar con más, con tetas y demás, vamos a utilizar simplemente eso, ¿no? Como notación. Podemos utilizar también otras funciones de activación que seguramente cuando vayan trabajando sobre su marcha se van a encontrar, sobre la vida que es en general, van a encontrar. Pueden utilizar un sigmoide o una tangente hiperbólica, que sería como se las voy a mostrar ahorita. La sigmoide es como la gráfica que mostré arriba, la tangente hiperbólica y otra que se llama la función ReLU, que es la otra función que seguramente se va a ocupar muchísimo, que significa una regresión lineal
como rectificada. Entonces, esa tendrá la forma que tengo aquí abajo. Hoy en día, la forma más común de función de activación es la ReLU. Es la más común de todas. La segunda más común es sigmoide y la tercera más común es la tangente hiperbólica. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios? Eh, bien, entonces, un poco para resumir la idea. Este es nuestro planteamiento. Cada nodo recibe información x1, x2, ponderada por sus W, se suman, se pasan por la función de activación y se da un resultado. En cada nodo ocurre esto, ¿sí? Es decir, si lo pensáramos ya en forma general, tenemos este planteamiento. Esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es en cada nodo, tenemos digamos, la capa de entrada, que son los datos, que reciben los siguientes, la siguiente capa oculta y nos da un output. ¿Sí? Sí. Son las respuestas. Exacto. Es que depende, por ejemplo, en este caso, si es una regresión, te habría que cuántas respuestas aquí, cuántas respuestas como observaciones tengas. Es un vector de respuestas tal cual. Ujú. Eso es nada más para entrenar. Aquí solamente la estamos entrenando. De hecho, que es lo más importante del asunto. Sí. No sé, ahí todas las X las de la capa interna, pero habría la posibilidad de que X1 y X2 únicamente se relacionen al final, no en X2 y X3. Sí, que no sea completamente, que no todo esté conectado, no totalmente, sí. Sí, exacto. Qué bueno que me dices. Es un buen argumento. Esta estructura que tengo aquí es la estructura más compleja que hay. Todas están conectadas con todo. Pero puede haber casos en los que a lo mejor esta X solo está conectado con alguno de los nodos y no con todo. Sí, eso es cierto, eso es posible. ¿Sí? Normalmente cuando todo está conectado se le conoce como red neuronal densa. ¿Sí? Si no está conectado con todo, no se le dice así, sino simplemente se le dice que está como restringida a algún tipo de conexión. Entonces, pero normalmente las más fáciles de entrenar son las densas, y ahorita vas a ver por qué, porque se vuelve más complicado conforme vamos avanzando por la restricción. Ya, ese es el, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo solo tengo una capa oculta, ¿no? Este, y ya, bien. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Vale, vayamos a Python, ¿vale? Entonces, para esta clase en particular, yo les recomendaría que lo trabajen en Colab. Si quieren trabajarlo en local y no funciona, es porque a lo mejor sí hay un tema. Con mi máquina a veces falla con el ejercicio que vamos a ver. Entonces, yo ya para evitar la falla lo voy a subir directamente a Google Colab. Es un poquito denso el código, no digamos denso en términos de programación, pero sí denso para la máquina. Entonces, mi recomendación sería trabajarlo en Google Colab. Ese sería mi recomendación para la clase de, ¿vale? Entonces, voy a trabajarlo hoy en Google Colab y voy a subir mi cuaderno. Entonces, voy a trabajar con clase 17, redes neuronales. Voy a empezar con el que se llama Introducción a Deep Learning y vamos a trabajar con este archivo que está aquí y lo voy a subir a Colab. Bueno, entonces aquí les pongo un poco resumen de lo que conversamos, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje profundo? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué bibliotecas voy a utilizar ahora de Python? Voy a utilizar una que se llama Keras o TensorFlow. Eh, digamos, son las dos bibliotecas más importantes en este momento, al menos para iniciar en el proceso de aprendizaje de redes neuronales dentro de Python. Serían estas dos bibliotecas las que serían fundamentales. Bien, ¿por qué es importante el Deep Learning? Porque hoy en día se utiliza para casi cualquier cosa que ustedes vean en sus máquinas, por ejemplo, todos los que son sistemas de asistencia, Siri, Alexa, los modelos de lenguaje natural están basados en una red neuronal. De hecho, el concepto de prompt
No sé si han escuchado el concepto de prompt o cuando leen. Este, Cuando uno traduce literalmente la palabra prompt, en español significaría estímulo, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿estímulo a qué? ¿No? ¿Qué es lo que estimula? Bueno, un prompt, que es básicamente un enunciado que solemos hacer para ingresar a un modelo de lenguaje natural, es un estímulo a la red neuronal. Entonces, ese estímulo le dice al modelo de lenguaje natural qué tipo, qué nodos, qué tipo de capas ocultas activar o desactivar. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han ocupado ChatGPT, seguramente sí. Cuando le dicen, asume que eres un estudiante de economía de octavo semestre y tienes una tarea de econometría 2 y tienes que proponer un proyecto final, ¿no? Entonces, dame los mejores proyectos finales, ¿no? Para esta materia. No estoy diciendo que lo hayan hecho, ¿no? Vamos a asumir que a lo mejor lo pueden hacer. Entonces, si ustedes, ese enunciado que le dieron es el prompt. Con eso, lo que están haciendo es decirle a la red neuronal qué tipo de secciones de toda la red neuronal se activen y se desactiven. Entonces, solo se activan las que corresponden a educación. Se desactivan todas las demás que son marketing, que son un montón de cosas más que la gente suele preguntar. Se activan solamente las que tienen que ver con la materia de econometría o con las técnicas de econometría y se desactivan todas las. Y entonces su respuesta es más óptima, ¿vale? Entonces, en este sentido, siempre que utilicemos modelos de deep learning, pues, trataremos de ver, seguramente lo que ocurrirá después en el futuro es que todo se tratará de hacer prompts efectivos, ¿vale? Entonces, pero detrás que hay una red neuronal. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que distingue a los profesionistas de esto, ¿no? O sea, una cosa es ser usuario y otra cosa es ser profesional de esto, ¿no? El profesional de esto entiende qué es lo que está ocurriendo, el usuario pues simplemente le enseña reglas, ¿no? De cómo utilizar tu modelo. Bien. Entonces, carguemos los datos. Bien, entonces, yo pensaría que no van a necesitar utilizar aquí ningún PIB. Normalmente, Colab funciona bastante bien con esa instrucción. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que importe NumPy para leer un TXT en línea. Le estoy diciendo que importe TensorFlow, el modelo dentro de TensorFlow que importe Keras y los modelos y que importe Sequential. Y ahorita les digo para qué. Y dense, que significa es que básicamente es la estructura de la red neuronal, que haremos una red neuronal densa. Eso es lo que estoy importando. Bien, vamos a utilizar un dataset que es un dataset de libro de texto. Si ustedes quieren utilizar otro dataset después, estaría buenísimo. Aquí, en esta liga que les estoy poniendo aquí, eh, está un montón de datasets que se utilizan para muchos ejemplos. Lo que voy a utilizar aquí es información de la población con diabetes en un pueblo originario que se llama Pima, en Estados Unidos. Entonces vamos a analizar su información de estas personas, ¿vale? Entonces el dataset fue tomado de aquí. Más o menos la estructura de datos es la siguiente. Entonces se identifica con 0 y 1 a las personas, 1 cuando la persona tiene diabetes y 0 cuando no, ¿vale? Tenemos información de las personas y características de ellas. Entonces, el conjunto de datos está disponible en este link que les puse aquí. Este es un archivo CSV. Y bueno, listo, ya. Entonces, las variables que vamos a necesitar, yo aquí las describo muy rápido. Entonces, ¿qué tipo de variables son las que tenemos? Tenemos el número de veces que son mujeres en realidad en la sesión nada más, el número de veces que estuvo embarazada, indicadores de química sanguínea, índice de masa corporal, también si hay algún tipo de información o de historial de diabetes, la edad y finalmente la última variable a otro, que es simplemente si la persona, estaba en este caso mujeres, pues tiene diabetes o no, ¿vale? Ese es nuestro dataset que vamos a utilizar para entrenar una neurona, ¿vale? Entonces, voy a leer el dataset. Entonces, aquí está el link. Estamos leyendo algo desde la web. Entonces, este archivo que está colocado en esta dirección, le estoy diciendo que lo lea y aquí está, ¿no? Entonces, lo estoy leyendo directamente un objeto del NumPy. Eso quiere decir que no se lee como un objeto tabular, sino se lee como un objeto de arreglo. Esa es la diferencia. Cuando lo leemos con un archivo de Pandas, se ve como una tabla, como cuando lo leemos como un archivo en NumPy, se ve como vectores.
Entonces, cada uno de estos, cada renglón es un vector de vectores. Entonces, tengo un gran vector que contiene vectores dentro de cada uno, ¿vale? Entonces, vamos a separar nuestro dataset en entrenamiento, bueno, primero en la variable X y en la variable Y. Entonces, de mi dataset, lo que voy a hacer es tomar eh, todos los valores que van desde la columna 0 hasta la columna 7 para decir son las regresores. Entonces, todos los valores que van de aquí hasta aquí son los valores son la matriz X, y justamente la última columna, que es puro ceros y unos, será mi vector Y. Eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Y ya tengo mi dataset. Bien, ¿dudas, comentarios hasta este punto? Vale. Ahora bien. Eh, bien, entonces, en Keras lo que vamos a hacer es configurar una red neuronal en capas, igual de como lo dije un poco al principio de la clase. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas capas o cuántas capas incluir y cuántos nodos? En realidad no es una respuesta, no hay una respuesta para eso. Depende, es casi prueba y error, ¿no? Lo que mejor se ajuste a su problema. Vamos a utilizar aquí nada más un número limitado de capas para que también el proceso no sea tan lento y se pueda entrenar y se pueda visualizar el resultado en la clase de hoy, ¿no? Porque si no, esto se puede quedar ahí por un buen rato. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a crear un modelo eh, con 8 variables, es decir, le voy a ingresar 8 variables. Entonces, la capa de input tendrá 8 nodos. Entonces, les decía, la capa de input, déjenme, me regreso aquí a mi pizarra. Entonces, en el input, aquí tendré 1, 2, 3, 8 nodos, porque son 8 variables, son 8 regresores. Luego, la primera capa oculta tendrá 12 nodos, es decir, la siguiente capa oculta, esta, que sería esta, tendrá 12 nodos. Entonces, recibe 8 variables y pasa por 8 nodos. La siguiente, perdón, 12, perdón. Y la siguiente pasa por 8. Y al final hay una capa de clasificación que será simplemente que nos dará una respuesta aquí. El output será 0 y 1. ¿Sí? Esa será la idea. Esa es la idea de lo que voy a configurar aquí. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Vale. Y eso solamente para un individuo. Ahora multiplíquenlo por cuántos individuos tengo en la tabla de datos, que no me acuerdo cuántos tengo, ahorita checamos. Y eso habría que hacerlo para todos los individuos. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a probar. Entonces, bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a utilizar la función sequential, que lo que me permite es como ingestarle cómo voy a hacer la arquitectura de mi red neuronal. Entonces le digo sequential, esto va a ser un modelo, y el modelo quiero que le agregues una capa densa de 12 nodos. Su input serán 8, so recibirá 8, y su función de activación será una relu, ¿sí? Una función de activación relu. Luego, la siguiente capa será de 8 nodos, bueno, sí, será de 8 nodos, y será una función de activación relu también. Por último, tendremos una capa densa que será de un solo nodo y que tendrá una función de activación sigmoide, ¿sí? ¿Por qué ocupo una sigmoide al final? ¿Por qué se imaginan que ocupo al final una sigmoide? ¿Qué era la característica que les dije que cumplía la sigmoide? Exacto, porque es una logística en realidad y es básicamente para clasificar. Ese es el principio, ¿vale? Por eso ocupo una sigmoide al final. Bien. Ahora, entonces, cuando le digo densa o capa densa, le estoy diciendo que todos se conectan con todos, ¿sí? Los 8 nodos de entrada se conectan con los 12 de la siguiente, los 12 de la siguiente se conectan con los 8 de la siguiente, y los 8 de la penúltima se conectan con el último nodo, ¿vale? Todos, ¿sí? Por eso, en ese sentido es denso, ¿sí? Es más difícil configurar algo que no sea denso, esa es la verdad, ¿sí? Al menos ahorita como principio, ¿vale? Bien, entonces le damos, aquí me va a ser muy rápido, simplemente es como le dimos la arquitectura de la red neuronal, no hicimos otra cosa, solo le dimos una arquitectura. Vamos a compilar el modelo. Para compilar el modelo vamos a necesitar
una cuantificación del error. Entonces, para eso hay muchísimas técnicas, pero la técnica más básica o la más común en este caso, para el caso concreto que estamos utilizando, que es una clasificación, es utilizar una función que se llama Binary Cross Entropy, que lo que permite es cuantificar, es como una especie de tabla de una cross table, que permite hacer cuantificar el error de cuántos estamos clasificando correctamente y cuántos incorrectamente. ¿Sí? Es la misma idea de hacer, como lo habíamos hecho para modelos de clasificación binaria, pero aquí tiene un nombre particular que se llama así. Lo vamos a utilizar para que nos vaya indicando que también se va ajustando el modelo a los datos. Eh, la métrica que quiero que utilice para evaluarlo es el accuracy. Y déjenme ver si aquí arriba definí que es Adam, porque eso sí es importante. Um, sí, sí, aquí se los puse. Miren, eso es bien importante. Normalmente cuando ustedes trabajen modelos de redes neuronales, les va a sugerir que utilicen el modelo Adam, que eso significa que lo que están haciendo como modelo de optimización es para obtener los W, que eso es básicamente lo que queremos hacer, como es obtenerlo a través de una versión de un algoritmo que se conoce como el gradiente descendiente. Entonces, ¿por qué es importante utilizar esta técnica? Porque sabemos nosotros, casi casi desde micro uno, bueno, en este caso, en esta carrera, desde Mate uno, que para optimizar un problema normalmente lo que hacemos es utilizar el gradiente. ¿Y por qué utilizamos el gradiente? Porque nos dice la ruta de mayor crecimiento o mayor decrecimiento, de acuerdo con sea la función, de la función. Entonces, entonces utilizamos una aproximación del gradiente descendiente para indicar cuál es la manera más rápida para aproximarnos a los W óptimos, ¿no? Entonces, por eso utilizamos, le decimos Adam. Esa es la razón, ¿vale? Bien, entonces aquí lo único que le estoy diciendo, entonces noten, arriba le di la estructura, capas ocultas y capas de entrada y capas de salida. Aquí le estoy diciendo la métrica que voy a utilizar para evaluar el resultado y ahora sí vamos a decirle que ajuste el modelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lo siguiente. Le voy a decir, quiero que el modelo se ajuste a mis datos X y Y. Quiero que utilice 150 épocas. ¿Qué es una época? Traducción tal cual literal es una época. Quiero que repita esto 150 veces, ¿sí? Entonces, una época es evaluar el algoritmo 150 veces y quiero que lo haga en batch de 10. Ahora bien, quiere decir, la instrucción que le estoy diciendo ahí es que como la red neuronal yo la configuré para un individuo, entonces quiere decir que esa red neuronal tiene que aplicarse a todos los individuos en la muestra. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo iterativo que le estoy planteando aquí es que va a tomar pedacitos de a 10 individuos, les va a aplicar la red neuronal y lo va a hacer así secuencialmente hasta que acabe. Y cuando acabe, será una época. Y regresa otra vez de a 10. Todo con el objetivo, encontrar los W. Y lo va a hacer 150 veces. ¿Por qué necesito que lo haga muchas veces? Porque necesito que los W, en cuanto empiecen a ser fijos, quiere decir que ya encontró uno que son óptimos. ¿Sí? Eh, Mientras no ocurra eso, entonces, no, digamos, no podemos decir que acabamos. Ahora bien, los W no necesariamente son fáciles de ver. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ver? Podemos ver el accuracy. Entonces, normalmente cuando vemos que el accuracy deja de cambiar, pensamos que a lo mejor hemos encontrado una estructura que es suficientemente buena para nuestro modelo, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar esta muchacha, vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Son 150 épocas, no debería tardarse mucho, porque además el dataset no es tan grande. Bueno, ahí va. Vamos a darle un minuto más o menos, que es lo que le va a tomar resolver a Colab. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta este punto? Es como un problema de derecha, pero ¿por qué? Bueno, tiene que ver con la ley de los grandes números, que pegamos tantas veces. Sí, 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 tiene que ver con la ley de los grandes números. Eh, sí, sí, sí. Pero más yo lo pensaba más como un muestreo.
Como haces muestreos, entonces lo vas replicando múltiples veces y entonces esto más bien es como el teorema de límites centrales. El promedio de las muestras tiende al promedio final, ¿no? Así es como más. Ah, me acabó más rápido de lo que yo pensaba. Este, pero va. Entonces veamos. Listo. Entonces aquí está nuestra curva, sí. Está alrededor de 70. Es el que mejor pude encontrar 72 en algunos casos. Pero más o menos por allá, 70 y tantos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente que nos muestre el accuracy y nos dice que el accuracy que mejor encontró fue uno de 73. Este, y vamos, pues, este, sí, porque haz de cuenta que encontró muchos accuracy dentro del lado cepo y lo que me dice es que este es el que mejor se ajusta. El más alto. Sí, hay de 80, a ver, pero épocas más anteriores, ¿no? Ah, ya. Sí. Es que no nos va a salir a todos igual porque el batch es aleatorio. Sí, o sea, la extracción de 10 en 10 no es ¿cómo se llama? Que los ordene y que tome de 10 en 10. Y no son aleatorios, sí. Por eso nos sale a todos distintos. Sí, buen punto. ¿Va? Bien. Em, sí, voy a hacer. Ah, sí, ya. Esa es una nota importante. Si alguien está trabajando en su máquina local, y a lo mejor por alguna razón les truena, intenten esta instrucción, ¿sí? Es más o menos la misma que hicimos, solamente que le estoy diciendo que le estoy dando esta opción, y esta opción lo que permite es que su máquina no imprima todos los resultados, sino que trate de procesarlo, y entonces no truene y termine, es básicamente. Entonces, si lo hicieron local y la instrucción de arriba no funcionó, intenten esta instrucción, ¿vale? Solamente para eso es esta nota que está ahí. Bien, ahora si hagamos las predicciones, entonces hacemos las predicciones sobre nuestro dataset y eso es lo que nos diría la probabilidad. Redondeamos, estas son las clasificaciones y ya, vale. Esta pedacito de la clase solamente es para aprender a configurar una red neuronal. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Sí, lo único que hace la predicción es que toma los datos, les aplica la red neuronal que ya creaste y te dice cuál es la clasificación asignada. A sí, ¿cuál es la clasificación que resultaría de aplicarle el modelo? ¿Sí? ¿Ves como cuando haces un probit? Le aplicas el probit, te da ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, y ya, solamente hicimos eso, hicimos la predicción. ¿Sí? ¿Va? Ahorita ahorita hacemos un ejemplo más complejo. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? Vayamos al siguiente ejercicio. Vamos a completar un poquito esto. ¿Vale? Entonces vamos a darle archivo, subir cuaderno y vamos a subir el siguiente cuaderno, que es el que se llama redes neuronales, ejemplo en. Este, por ejemplo, que vamos a ver es una primera aproximación muy sencilla de cómo resolveríamos un problema de clasificación de imagen. Esto que está aquí es diferentes formas en que las personas escriben a mano diferentes números, el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta el 9, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es construir una red neuronal que nos permita que nosotros le demos la imagen de cómo alguien escribió un número y que nos diga qué número es, ¿no? Es un poco como funcionan hoy día las tablets, ¿no? Las tablets hoy normalmente tú puedes escribir y normalmente interpreta el texto que estás escribiendo y lo traduce a letra de móvil, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Detrás hay una red neuronal. Ese es más o menos el ejemplo que queremos replicar aquí, ¿vale?
Entonces voy a utilizar, es un dataset también, muy del libro de texto, voy a utilizar un conjunto de datos que son 70.000 ejemplos de imágenes de dígitos del 0 al 9, todos escritos con la mano derecha. ¿Por qué? Porque es un poquito, el experimento está bien controlado, porque a lo mejor la gente que escribe con mano izquierda puede tender a voltear el número hacia otra dirección distinta a la que lo harían con la mano derecha. ¿Vale? Entonces, para evitar ese sesgo, todos los ejemplos que están aquí fueron de personas que escriben con la mano derecha. Luego, eh, vamos a separar el conjunto de datos en 60.000 para entrenar. Ahora sí vamos a entrenar y luego vamos a probar en nuestro conjunto y 10.000 en datos de prueba. ¿Vale? Bien. Entonces, un poco la tarea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a utilizar la biblioteca de Kera y vamos a descargar los datos con esto. Entonces, los datos los descargamos con esta instrucción. Entonces, le estoy diciendo que desde Kera quiero que descargue el siguiente dataset. El dataset se llama MNIST y lo va a descargar ahora. Entonces, va a tomar unos. Aquí sí ya dependemos de la red de nuestra 3 veces H universidad. Ya acabó. Ok. Bien. Y ahora sí, bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el punto load, lo que voy a hacer es cargar los datos. Los datos ya per se están ya clasificados en entrenamiento y prueba. Entonces, cuando le digo punto load, lo que le digo es quiero que me va a regresar 4 conjuntos de datos. Los 2 primeros conjuntos de datos serán los de entrenamiento, que será la X de entrenamiento y la Y de entrenamiento, la X de prueba y la Y de prueba. Entonces, todos son imágenes. Entonces, tenemos una imagen y el verdadero número. Entonces, por ejemplo, nuestro dataset se compone de lo siguiente. Tiene, por ejemplo, tiene esta imagen y asociado tiene el número 0, porque ese es el número 0. Está escrito como número 0, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros datasets es una imagen más un número de molde. Luego, entonces, una vez que hacemos eso, vamos a imprimir cómo se ven los datos. Y entonces, más o menos los datos es esto. Entonces tenemos en el conjunto de entrenamiento 60.000 registros y en el conjunto de prueba 10.000. Ahora, cada imagen tiene un tamaño de 28 por 28, son 28 píxeles, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que es como una malla de 28 por 28 y cada uno de esos puntos de esa malla tiene diferentes niveles de luz. Entre más oscuro es negro y entre más claro es blanco, ¿no? Entonces lo que esta base de datos tiene es que la imagen que está aquí arriba está particionada en 28 píxeles con diferentes niveles de opacidad, de oscuridad, perdón, para saber qué número es. Entonces vamos a utilizar esta característica para poder resolver nuestro problema de clasificación de imagen. Entonces lo que voy a hacer aquí es importar Matplotlib y NumPy. Voy a seleccionar una imagen, voy a seleccionar la imagen que está en la posición 0, o sea, es decir, la primera imagen, y voy a seleccionar los primeros dígitos. Entonces, aquí están los dígitos de esa imagen. Esto es así como se ve una imagen en términos, digamos, de arreglo. Vamos a visualizar la imagen. Y ahí está, ¿no? Estas son las primeras imágenes. Entonces, nuestro dataset tiene esta información. Tiene el 0 y el asignado es 0. Tiene el 1, el 7, yo lo vi como 1, pero es 7, perdón. El 7 asignado como 7 y así el 8 como 8 y el 7 como 7, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Vale, ¿dudas con eso? Bueno. Entonces, vamos a preprocesar las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si mi problema de imágenes, lo que tengo es lo siguiente, déjenme plantearlo aquí abajo. Mi problema de imágenes es lo siguiente. Tengo una malla de 28 por 28, así, y en cada uno de estos puntos tengo un número. Por ejemplo, tengo 2.500 aquí un número, ¿no? Por ejemplo. Cada uno de estos puntos tiene un número. Este número indica el grado de oscuridad o de claridad de ese punto en específico. De tal manera que la combinación de todos esos puntos de claros y oscuros me da la figura.
lo que voy a hacer ahorita es este objeto lo voy a volver un vector. Entonces, lo que voy a hacer es, para volverlo un vector, voy a tomar este individuo que está aquí y lo voy a poner en una entrada aquí. Voy a tomar el segundo individuo, lo voy a poner en una entrada aquí y así sucesivamente hasta apilar todo en un solo vector. Entonces, ¿de cuánto me va a salir este vector? 28 por 28, ¿cuántos? 700, ¿qué? A ver, 28. Ahorita lo vemos. Gracias. Entonces, este vector va a ser de 784 entradas. Ese será mi... Entonces, pregunta, ¿cuántas X va a tener mi capa de entrada? 784 X. Entonces, la primera capa va a tener 784 entradas, porque cada individuo que yo le voy ingresando, cada imagen tiene 784 entradas. Luego, eso se lo voy a ingresar a una siguiente capa. Y así sucesivamente hasta la última capa, que en la última capa es donde voy a clasificar qué número es, 0, 1, 2 o hasta 9. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, entonces me voy a Python. Lo que hago es simplemente, tengo un objeto que es una malla. Lo que voy a hacer es un reshape y lo voy a volver a Xtrain y simplemente voy a ejecutar. Y voy a rescalar todo por los valores máximos de cada uno de los valores de la imagen para que todo me quede entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces rescalo todo, divido todo entre el número máximo que exista dentro de la malla y ya todo me queda dentro de 0 y 1. Y yo sé que el número máximo es 255, entonces por eso lo divido entre 255 y ya. Entonces, ahora sí, lo siguiente que voy a hacer es tomar el vector Y y el vector de respuesta, que en este caso tiene un vector de respuesta que es de este estilo, como el que tengo aquí arriba. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 9, y lo voy a volver dummy. Lo voy a volver como el siguiente renglón. Entonces, por ejemplo, si el número correcto es 6, entonces va a ser una dummy que va a tomar el valor de 0 para todos los valores y el 1 para la columna 6. ¿Sí? Entonces va a ser una dummy. Y eso lo voy a hacer con esta función que se llama, que es una función que se le conoce como one-shot decoder. Y lo que voy a hacer es simplemente tomar el TensorFlow de que era una función que permite categorizar, que va a tener 10 clases. Entonces lo que va a hacer es tomar mi vector Y de entrenamiento y mi vector Y de prueba y lo voy a volver un vector, simplemente una dummy de 0 y 1. Ahora sí, creemos nuestra red neuronal. Entonces, para que todos nos salga lo mismo, voy a utilizar ahora sí una semilla de números aleatorios. Aquí ustedes pueden poner el número que ustedes quieran, yo le puse uno. ¿Sí? Pueden ponerle 42, pueden ponerle su edad, pueden ponerle el número de la suerte del día, este, su RGB, o sea, lo que ustedes quieran. Bien, le voy a poner uno. Entonces, ahora sí. Bien, lo que voy a hacer es tomar de mi matriz de entrenamiento, voy a tomar el shape, déjenme si quieren lo pongo aquí arriba para que veamos a qué me refiero con este, por ejemplo, con este valor tiene. Si tomamos este valor, el shape es 784 porque un vector lo volví, una columna, una era matriz, lo volvimos vector. Tenemos 784, ¿vale? Ese es el que le voy a llamar input dim. Y tiene sentido, ¿no? Porque esa es la capa de entrada, va a tener 784 valores. Luego, mi output in va a ser el shape de la Y. ¿Cuántas Ys tengo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos elementos tengo en Y? No, pero lo volví dummy. ¿Cuántos dummies hay? No, son 10 dummies, ¿vale? Entonces, la capa de salida tendrá 10 posibles valores, ¿vale? Bien. ¿Dudas, comentarios hasta ese punto? Ok, bueno.
Ya, entonces ya tengo los dos extremos, capa de entrada, capa de salida, 784 de entrada y 10 de salida. En la salida yo sé que si cae en cualquiera de las 10 casillas, así puedo inferir qué número es. Si cae en la casilla, en la primera casilla será el número 0, si cae en la casilla 2 será el número 1, así hasta si cae en la última casilla será el número 9. Vale. Ahora vamos a darle ahora sí las capas internas, ¿no? Lo voy a hacer con sequential. Entonces, importo sequential, que es lo mismo que había hecho anteriormente. Luego voy a importar DENS, que es para construir una red neuronal densa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a agregar una capa densa de cuántos nodos tiene en la capa densa. Solo tiene 15, ¿vale? La voy a hacer pequeña para que no sea difícil. Entonces va a recibir 784 datos, van a pushar a 15 nodos, y luego de esos 15 nodos, eso se va a tener una función de activación ReLU. Y luego, la siguiente capa, que es la capa de salida, será de 10 y tendrá una función de salida softmax, ¿vale? Una capa de activación función softmax. Entonces, ¿cuántas capas ocultas tengo? Una. Solo una capa oculta. Lo estoy haciendo muy sencillo para que esto se resuelva hoy. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, tengo 784 elementos de entrada, una capa oculta de 15 nodos y una capa de salida de 10 nodos. Sencilla. No lo estoy complicando mucho en este caso. ¿Vale? Ahora, listo, veamos el summary del modelo. Y ahí está. Ese es mi resumen del modelo. Mi resumen del modelo es que la capa oculta tiene 15 nodos y la capa de salida tiene 10. ¿Cuántos parámetros tiene? Vean, solamente este ejemplo tiene 11,000 parámetros aquí más 160 parámetros aquí. Esto ya más o menos nos habla de unos 11,800, 900 nodos, ¿no? Casi 12,000 parámetros, perdón. Ahora imagínense cuántos, cuando les digo 7.5 billones de parámetros, o sea, una locura, ¿no? O sea, ¿qué tipo de modelo es el que tiene? Bien, vale. Entonces ya ese es nuestro modelo. Ni siquiera lo he estimado, solamente está configurado. Sí, ahora sí vamos a estimar. Entonces voy a utilizar un optimizador para el modelo, que es este, el optimizador más común es este, que es el gradiente descendiente, y en este caso vamos a utilizar el SGD, que es la abreviación del modelo, y le vamos a decir que con una tasa de aprendizaje de 0.2, que es como el más básico, y vamos a decirle que lo haga por 50 épocas y que el tamaño del batch sea 1024. Y listo, lo lanzamos y vamos a ver qué aprende. A ver cuánto tiempo se echa. Bien, ¿dudas? Se acabó, buenísimo. Vale, entonces ahí está, terminó. Bien, esta gráfica que está aquí, lo que nos muestra es qué tan rápido nuestro modelo convergió. Es decir, la pérdida digamos, el modelo aprende muy rápido en las primeras iteraciones, pero después de la iteración, por ejemplo, de la 20, ya la tasa de aprendizaje es más o menos pequeña, ¿sí? Entonces, podríamos continuar todavía a ver si es que puede lograr aprender más, pero noten que el punto 2 que definí arriba es la tasa de pérdida que yo estoy dispuesto, digamos, es el porcentaje de elementos que yo estoy dispuesto a que clasifique mal, el 20% de los datos. Y por eso la tasa de pérdida llega hasta punto 20. ¿Pude haberle puesto otro parámetro? Sí. Pude haber sido más exigente y decirle que fuera punto 0,001 y entonces que fuera muy exacto. Pero en general creo que es una buena tasa de pérdida, ¿vale? Luego,
vamos, bueno, es como la precisión. ¿Qué tan preciso es? El modelo, la verdad es que es bastante preciso, clasifica el 95% de los datos bastante bien y vamos a validar un poco el modelo. Entonces, voy a tomar un conjunto de pruebas y vamos a ver, me dice que es el 95% de los datos, más o menos clasifica bien. Vamos a predecir las etiquetas y una vez que predecimos las etiquetas, entonces tenemos esto. Entonces, este es un ejemplo de resultado. Entonces, por ejemplo, a este amigo es 9 y se clasificó como 9. Sí, déjenme hacerlo un poco más grande esto, porque no se alcanza a ver. No, creo que es al revés, más chico. Se le modifica un poco para que sea más chiquito. Es un buen punto. Es un buen punto. Exacto, gracias. Eso fue la mejor idea. Vale, entonces aquí hice extracciones aleatorias de las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, el 3 se clasificó como 3, está bien. El 7 se clasificó, este se clasificó como 2 y está bien. Este está mal. Este era 2 y se clasificó como 0. Este está bien. Y creo que es el único error es aquel, ¿no? Creo, al menos ahorita de los que veo acá. Y listo. Para eso sirven las redes neuronales. Sí. ¿Podemos mejorar la precisión del modelo con más iteraciones o aumentando Sí. la precisión? Eh, de las dos maneras. Pero más que las iteraciones, creo que necesitarías más una capa oculta, más nodo y más capas ocultas. Eso lo mejoraría muchísimo. Y la resolución sin duda, pero entre más resolución tengas, entonces, si sigue la misma técnica que hicimos en clase, si tiene más resolución, tiene más píxeles. Entonces, si este es de 28 por 28 píxeles, imagínate algo de, no sé, creo que hasta definiciones de a partir de 120 y tantos píxeles, no me acuerdo, por ahí. Entonces, ya es una cosa bastante grande y pesada para la máquina, ¿no? Bueno, para Colab, en este caso le duele a Colab, no le duele a mi máquina, ¿no? ¿Vale? Bien, no sé si tengan más dudas, comentarios, esas sugerencias y congojas.